Buenos días para todos. Muy buenos días, estamos audio perfecto, se le está escuchando. Puede dar inicio a su conferencia, profesor. Ok, perfecto. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a la Academia de Peritos por permitir este espacio, por hacernos esta invitación para compartir con ustedes este tema que tiene que ver con la identificación de los cadáveres. Es un placer poder acompañarlos a todos a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica. La idea es que compartamos un espacio y donde podamos ahondar en conocimientos interesantes en la academia, pues obviamente forense. Para mí es un privilegio poder acompañarlos. Vamos a tocar un tema muy interesante en las ciencias forenses que, pues, de alguna u otra manera lleva a un buen análisis en todo este tipo de lo que tiene que ver con la criminalística y sobre todo pues, con las ciencias forenses. Antes de comenzar, quiero tener una pequeña introducción de la persona que básicamente los está acompañando. Mi nombre es Cristian Otálvaro Betancourt, soy perito forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Medellín. Les hablo especialmente desde la ciudad de Medellín, Colombia. Tengo formación como tecnólogo en investigación judicial, soy profesional en criminalística, soy experto profesional en la parte de huellas dactilares o locoscópicas de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional. En la actualidad curso estudio de posgrados en la maestría de Ciencias Forenses y Criminalística y soy docente universitario en la parte de locoscopia y de criminalística forense. Bueno, el tema es bien interesante. Bueno, qué pena. Quería compartir con todos ustedes de una forma, pues, muy orgulloso de, por decirlo de alguna manera, algunos reconocimientos que he tenido en trayectoria profesional y académica. Entre esos tengo el reconocimiento de la medalla Río Branco y el grado de caballero otorgado por el gobierno de Brasil. Estos reconocimientos básicamente se dieron por la atención en el caso de Chapecoense, donde se pudo identificar todas las víctimas de este accidente aéreo gracias a las impresiones dactilares. Entonces, el gobierno de Brasil vio como esa fortaleza en nuestro sistema judicial, en nuestro sistema forense, y tuve pues ese privilegio de tener este título. Adicionalmente, pues tengo reconocimientos por identificaciones en atenciones. Una especial y particular que ocurrió acá en Colombia fue la tragedia de Salgar, donde hubo más de 100 personas que fallecieron por una avalancha. Obviamente, pues la labor de nosotros como peritos en identificación fue fundamental y pues son como los reconocimientos. Ahora sí, para hablar de este tema, que obviamente nos interesa a todos, es importante mencionar que en Colombia nos regimos o tenemos unos lineamientos dados por el órgano que habla sobre todo lo que tiene que ver con la medicina legal y sobre las ciencias forenses. El Instituto Nacional de Medicina Legal, en el cual yo laboro, es la institución que da los lineamientos de cómo se deben realizar los procedimientos, cómo se debe trabajar los casos particulares en las situaciones que tiene que ver con identificación de los cuerpos que ingresan a necropsia médico-legal. Para ello tenemos un manual que se llama el Manual de Identificación de Cadáveres en la Práctica Forense, donde nos habla de todos los componentes que se debe tener en cuenta al momento de una identificación de una de esas víctimas que obviamente ingrese a algún procedimiento de necropsias. Allí pues observamos características indiciarias. Obviamente hay campos no solamente para peritos en locoscopia o papiloscopia, como se conoce en algunas partes del continente, sino que también hay entradas para que los peritos de antropología, obviamente médicos forenses, que son los dueños del caso, puedan contribuir en todo este proceso de la identificación. Odontólogos no los podemos dejar por fuera, y adicionalmente pues los expertos en genética. Todos hacemos pues como parte de este proceso de identificación, el cual es bien interesante y el cual les ayuda a poder de alguna manera entregar oportunamente a sus familiares estos cadáveres. Entonces, partiendo de los conceptos y antes de mirar la parte de las huellas plantares, tengo que tener en cuenta algunos conceptos importantes con respecto a la identificación de personas, especialmente de cadáveres. ¿Qué identidad? Es uno de los conceptos que tenemos que manejar. Es básicamente el conjunto de elementos que individualizan a una persona de los demás, ¿cierto? Que nos van a diferenciar frente a otras personas, tales por características morfológicas, por nuestras orejas, por nuestra nariz, nuestra boca, en fin, todas esas características que son importantes. Allí también podríamos anexar que esas características físicas
sobre todo pues van a estar inmersas en nuestras impresiones lofoscópicas, en este caso las huellas dactilares, las huellas de la palma de la mano, la huella de la planta de los pies, no es ajeno básicamente pues a este tipo de conceptos de identidad o características físicas. Tenemos también unas características psíquicas y algunos aspectos socioculturales que ayudan pues, en el proceso de identificación. Ahora sí, ¿cuáles son esos métodos que se utilizan básicamente para la identificación de cadáveres? Es bien importante anotar de que cuando vamos a hablar de identificación de cadáveres, se necesita llevar a cabo pues, un proceso de comparación que, como se establece en otras ciencias o en otras disciplinas de la criminalística, son importantes siempre para poder establecer correspondencia en grafología, en documentología o inclusive pues, en técnicas o ciencias como la balística, pues se hace los ejercicios de comparación. En lofoscopia o papiloscopia también se necesita y también se trabaja bajo estos criterios o estos principios científicos o universales donde se requiere realizar esos procesos de comparación. En muchos casos, como estamos hablando de cadáveres, se necesita un registro pre-mortem para poder realizar estos procesos posteriormente una vez tenemos el cadáver o tenemos la víctima. En algunos casos, por ejemplo, como la parte de ADN, pues uno puede tomar muestra genética de la familia que podría servir en la identificación. Pero para la parte de lofoscopia, para la parte de odontología, pues es importante que haya un registro, que se encuentre una base de datos donde se puedan extraer esas huellas, donde se pueda extraer esa carta dental y que se pueda comparar con lo que se obtiene al momento de realizar la necropsia médico-legal o al momento más bien de extraer esas muestras que sirven con el objetivo de poder realizar esas identificaciones en los cadáveres. En Colombia es importante resaltar que nosotros manejamos bajo la normatividad, bajo nuestras leyes, algunos criterios de identificación y tenemos dos conceptos importantes. El primero es hablar de una identificación indiciaria, ¿cierto? Esta identificación indiciaria básicamente es como las características altamente individualizantes de las personas, como lo mencionábamos anteriormente. Allí se tienen en cuenta características como por ejemplo lunares, características como tatuajes, verrugas, cicatrices, que ayudan a separar a un individuo de una colectividad. Esto nosotros lo conocemos como identificación indiciaria. También tenemos las características morfocromáticas de la persona, color de cabello, color de los ojos. Todo esto, cuando se va sumando como si fuese una lista de chequeo, nos va a permitir realizar la extracción de esa persona desaparecida en un contexto donde podemos tener muchos cadáveres, nos puede ayudar o nos puede orientar como la posible identidad de esa persona. Pero es importante resaltar que en Colombia la identificación indiciaria solamente es un proceso y no es suficiente para realizar una identificación plena a los cadáveres y a las personas. Se requiere otros componentes más científicos para poder entregar un cuerpo o para poder realizar la identificación de los mismos. Entonces, podemos encontrar características, como vemos acá, lunares, que son altamente individualizantes, que nos separan esta persona, como les decía anteriormente, de una colectividad, y esto ayuda en un proceso de identificación. También en personas o en restos óseos, fracturas, procedimientos quirúrgicos, como en este caso particular, osteosíntesis, también tenemos esas características que nos van a servir en la parte forense y sobre todo en la identificación de cadáveres, y más aún cuando estamos hablando de cuerpos no identificados. Las prendas también ayudan a esa sumatoria que venimos pues como mencionando o estableciendo con respecto a la identificación, porque las características, las marcas, ayudan al momento de que una persona coloca una denuncia por desaparición de algún conocido o familiar, pues entonces esas prendas se tienen en cuenta y si tenemos cuerpos que tienen las vestimentas similares, pues entonces ayudan a esa parte de poder realizar posteriormente una identificación fehaciente. Cicatrices y tatuajes, ¿cierto? Todo esto hace que la identificación indiciaria sea como un filtro para que posteriormente se corrobore de manera científica, de una forma más veraz, por decirlo de algún modo, la identificación de las víctimas o la identificación de los cuerpos. Ahora bien, la ley colombiana establece
alguno de sus artículos, el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, establece la identificación fehaciente y establece cuáles son esas ciencias que ayudan, ¿cierto? Todo lo que veíamos anteriormente suma para posteriormente llegar a este filtro o llegar a esta necesidad de utilizar una identificación fehaciente y así poder identificar ese cuerpo, ese cadáver. ¿Cuáles son esos métodos de identificación fehaciente que establece la ley en Colombia y que también establece, por decir, el órgano técnico-científico de nuestro país, que es básicamente aquellos que cumplen con veracidad científica? ¿Como cuáles? Como por ejemplo el ADN, la carta dental, la logoscopia. ¿Por qué es importante contar que esta identificación fehaciente es la que Colombia utiliza para poder identificar a las víctimas? Porque lo anterior puede generar errores judiciales, puede generar algún tipo de situación donde se pueda, no sé, entregar un cadáver de forma errada y sobre todo pues que venga una demanda, se estaría generando unos daños, obviamente a las familias, a las víctimas también que hacen parte de este proceso, porque un familiar, pues obviamente si tiene una noticia de un asesinato de un conocido, un amigo, un hijo, en fin, pues obviamente ellos también pasan a ser víctimas en todo este proceso. Entonces, eso sería generar o revictimizar a las personas. Para eso, Colombia establece que la identificación fehaciente es lo que realmente nos va a dar esa plena identidad. Esta identificación fehaciente, como cumplen con veracidad científica, permite que si yo hago un análisis de lofoscopia, hago un análisis de genética o de odontología en Medellín, en este caso particular, y la quiero replicar, no sé, en Buenos Aires, en Quito, en Lima, en cualquier otra parte de Latinoamérica, si se hace bajo los mismos principios y si se trabaja bajo la misma muestra, los mismos componentes, el resultado va a ser igual, sea en Colombia, sea Paraguay, sea Venezuela, en fin, va a ser totalmente igual este tipo de procedimientos o más bien el resultado de estos procedimientos. Por eso es que nosotros establecemos la identificación fehaciente para la plena identidad. Vengo repitiendo y como corroborando esta teoría. Mencionábamos que la lofoscopia, conocida en algunas partes en Latinoamérica como papiloscopía o papiloscopia, es una rama muy importante en la identificación no solamente de cadáveres, sino también de higos. La carta dental sirve como método de identificación fehaciente y sobre todo el ADN. Ahora bien, hablemos un poquito antes de mirar los casos que nos interesa y sobre todo la parte de la identificación de la planta de los pies para los cadáveres. Es importante tener esos conceptos nuevamente frescos o corroborarlos, y es que la lofoscopia es una ciencia, ¿cierto?, que se encarga de estudiar la piel de fricción, es decir, esas crestas, esas formaciones de crestas y surcos que se van a hallar básicamente en donde dedos, palma de las manos y planta de los pies. Ese es el estudio. Como les digo, en Latinoamérica o en algunos países del cono sur se les conoce como papiloscopia o papiloscopía. Entonces estamos hablando exactamente de lo mismo, solo que en Colombia manejamos la terminología de lofoscopia. Acá hablamos que la lofoscopia se divide básicamente en tres grandes ramas. Como se miraba en la teoría anterior, la lofoscopia tiene los conceptos de dactiloscopia o alguna de las ramas de la dactiloscopia. Tenemos la quiroscopia y tenemos la mesodermatoscopia. Importante resaltar que a nivel mundial lo que más se explota de la lofoscopia como tal es la rama que conocemos como dactiloscopia. ¿Por qué? Porque son los registros, son las bases de datos que más podemos encontrar en cualquier parte del mundo, en nuestros registros civiles, no sé, autenticación de identidad, entre otras. La dactiloscopia es la técnica más utilizada para la identificación de personas. Ya en algunas partes estamos tratando de innovar con otros tipos de registros. En este caso, pues en Colombia, en algunas unidades de fiscalía se trabajan registros de la palma de la mano. Una vez se hace la reseña, se hace la toma de las huellas dactilares, también se toma la palma de la mano para poder realizar pues esa base de datos de forma criminal y tener allí, en un caso hipotético de una posible identificación de persona por palma de la mano, lo podríamos hacer. Pero igual apenas estamos en este proceso tecnológico de innovar, pues como con otras situaciones particulares de la lofoscopia. Acá viene el tema interesante y es la pelmatoscopia. La pelmatoscopia, lastimosamente, es un tema que no se explota de la mejor manera, es un tema
del cual no hay mucho reconocimiento a nivel mundial. Sé que, por decir, en Argentina es uno de los países que trabaja fuertemente la pelmatoscopia, e inclusive Perú, tienen conocimientos o tienen estudios, pero nos falta aún mucho para trabajar en la identificación de personas a través de la planta de los pies. Y esta conferencia, esta pequeña charla va a enfocar a eso, de cómo la pelmatoscopia nos puede aportar. Parto del siguiente análisis. La dactiloscopia, que es la ciencia que más se utiliza a nivel mundial, es decir, la rama de la logoscopia que más se utiliza a nivel mundial, pues cuenta con una mínima cantidad, partiendo de que los dedos son pequeños comparados con la palma de la mano y sobre todo la planta de los pies. Si un dedo nos brinda demasiada información para identificar una persona, se pueden imaginar todo lo que nos podría, no sé, suministrar una planta de los pies, del pie para poder realizar una identificación. Obviamente por su extensión, por ser mucho más grande, pues permite tener más características, por ejemplo, de nivel 1, nivel 2, que a la larga pues, puede ayudar a la identificación de personas. Entonces acá es donde ya ingresamos en el tema de la pelmatoscopia, que la pelmatoscopia pues es esa rama que estudia los diseños que se encuentran en la planta de los pies. También tienen en cuenta, por decirlo, las falanges o tienen en cuenta directamente la parte de los dedos, pero su enfoque o su principal estudio es en la planta y ahorita les voy a mostrar dónde los sistemas de clasificación que a nivel mundial se conoce hacen los diferentes estudios o dónde se enfocan para poder realizar ese tipo de análisis. Como su origen, la palabra viene pues del griego, pelma significa planta de los pies, scopia significa análisis, observar, estudio, y obviamente pues como mencionaba, es la parte o el estudio de nuestras plantas con el fin de poder identificar algo que se llama pelmatogramas, y esos pelmatogramas permitan realizar la identificación. Acá vienen las diferentes falencias que tenemos en nuestro país y sé que en gran parte de nuestro continente o a nivel mundial se cuenta o tenemos que es básicamente la forma en que se hacen las leyes que deja por fuera todo este ámbito científico de la identificación de las personas por la planta de los pies. En Colombia únicamente tenemos y contamos con un decreto que es el decreto 1260 del año 1970, en el cual en su artículo 52 habla que a los menores, es decir, entre 0 y 7 años, se va a tomar registro plantar y ese registro plantar va a quedar pues en el registro civil de nacimiento. Es lo único que tenemos de pelmatoscopia en nuestro país. No hay absolutamente nada adicional que establezca, que obligue a que se tomen registros de la planta de los pies con fines de identificación. Acá solamente me están diciendo que entre 0 y 7 años registro de la planta de los pies. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos menores están quedando desprotegidos porque estos registros no cuentan con la suficiente información, no son los registros técnicos que uno espera para poder realizar un estudio o una comparación, ya que el desconocimiento de las personas que trabajan en este tipo de muestras, también el solo hecho de que se tomen en personas o en neonatos donde su piel es muy frágil, acartonada, pues no ayuda a que se puedan observar esos patrones de identificación. De ahí en adelante es que comienzan todas estas falencias en el proceso de identificación de un menor de edad. En casos particulares, pues Colombia lo que hace es solamente identificación indiciaria con estos niños y lastimosamente se está dejando por fuera la identificación fehaciente como lo exige la ley. Entonces son vacíos jurídicos que ya ustedes mirarán cada uno de en cada uno de sus países si tienen esta misma problemática de poder identificar a los menores particularmente. Entonces, es bien importante mirar cómo estamos en tema judicial, en temas legales, y mirar cuáles son estos problemas y poder trabajar en pro de la identificación de estos menores que también tienen derecho a ser identificados como cualquier persona. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué en Colombia solamente se toma impresiones espermatoscópicas y después de los 7 años ya no se tienen en cuenta? Básicamente porque a partir de los 7 años, según nuestro sistema judicial o nuestro sistema más bien civil, establece que a partir de los 7 años se va a sacar por primera vez la tarjeta de identidad. O sea, es como un ID
que permite ya realizar pues ese tipo de identificación, pero a través de nuestras impresiones dactilares. Por eso es que ya tenemos esta situación o se empiezan a crear esa base de datos con las impresiones dactilares, pero no hay una base de datos, solamente hay un soporte físico que se los lleva a cada uno de sus padres cuando registran a los menores. No hay más. La pelmatoscopia, ¿cierto?, maneja los mismos principios que la dactiloscopia, la giroscopia. ¿Cuáles son esos principios? Me permito pues como recordar un poco, que son perennes, como lo estableció el señor José Engel, y lo puedo corroborar el señor Francis Galton, que es uno de los precursores importantes de la locoscopia. Ellos mencionaban que las impresiones se forman, o estas crestas papilares se forman entre quinto y sexto mes de gestación, es decir, desde que estamos en el vientre de nuestros padres, se forman estas huellas, nos acompañan durante toda la vida y vienen a desaparecer cuando hay destrucción del tejido, ya sea por muerte, ya sea directamente por descomposición o por circunstancia que destruya pues esa piel. Eso lo conocemos como principio de perennidad. La parte de la planta de los pies cumple perfectamente con ese principio. Tenemos también que tener en cuenta que tiene un principio de inmutabilidad, que estas impresiones no cambian. El pie va creciendo, al igual que nuestros dedos y nuestra palma de la mano, todo va pues creciendo a medida que tenemos este proceso natural. Esto no afecta en lo absoluto la identificación de las personas por planta de los pies, ya que estos dibujos no van a modificarse, no van a sufrir ningún tipo de cambio, ¿cierto? Lo que se genera allí es solamente que la impresión, pues obviamente se va a ver mucho más grande. Esos son como los principios básicos. Y la parte que nosotros conocemos como diversiformidad, diversidad, que es que no hay dos personas en el mundo con las mismas impresiones. Si un dedo que es más pequeño, que podría contener menos información, no lo tiene, pues en este momento no hay dos personas en el mundo con el mismo registro, pues ¿qué podríamos decir de una planta de los pies que es mucho más grande, que es mucho más extensa? Pues que difícilmente se pueda repetir también estos dibujos en otras personas, lo cual nos hace únicos en esta parte de la identificación de la pelmatoscopia o de cualquiera de las ramas de la locoscopia. En el mundo encontramos algunos sistemas de clasificación. Estos sistemas de clasificación se han documentado, por decir, tenemos un sistema de clasificación norteamericano de Winder, tenemos un sistema español, tenemos un sistema de la India, y el que más tenemos como esa cercanía es el sistema argentino, diseñado por un señor llamado Carlos Urquijo, pues el que nos aporta pues como un gran avance a la parte del sistema de clasificación de las impresiones. Él divide y se enfoca básicamente en algo muy importante. Nuestra planta de los pies, en estos sistemas de clasificación, en su gran mayoría, se enfocan en la región que nosotros conocemos como región número 1, o con el sistema conocido por el señor Urquijo como el sistema o la región metatarsiana. Allí es donde hay más riqueza identificativa, allí es donde podríamos encontrar mejores pelmatogramas, y por ende pues podemos hacer una identificación más fácil, podemos hacer una identificación más que nos ayude, y es una identificación fehaciente por la gran cantidad de información que se puede sacar de la región 1. También tenemos la región media y una región que conocemos como región 3 o región calcañar, pero su principal análisis en los diferentes sistemas de clasificación están enfocados a la región número 1. Voy un poco rápido por cuestiones de tiempo. Sabemos que tenemos que ajustarnos o tratar de finalizar pues como con los tiempos establecidos por las diferentes actividades que ustedes puedan tener programadas, entonces me perdonan si voy un poco rápido. ¿Cuál es la utilidad de la pelmatoscopia en toda esta situación forense, cierto? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo ayuda la pelmatoscopia sabiendo que hay otros métodos de identificación que son más rápidos, más efectivos, eficaces, no sé, como quieran llamarlo? ¿Y por qué podría ser importante la pelmatoscopia? Partimos de varios casos particulares. Primero, la identificación de personas desaparecidas, que por cualquier circunstancia o motivo haya pérdida de tejidos, ya sea de blandos de la mano, pues entonces en ese caso tendríamos que mirar cuál sería otra técnica de identificación y tratar de ver cuál es la más oportuna y eficaz y que permita lógicamente la identificación. En el caso de delincuentes, es común que hay personas que se quemen sus huellas dactilares
con el fin de evadir las acciones judiciales de los diferentes países. Entonces estas personas difícilmente se van a quemar la planta de los pies para que no sean identificados. Entonces, en esos casos particulares podríamos hablar de identificación pelmatoscópica a través de qué, de esos delincuentes que quieren camuflarse utilizando pues este tipo de procedimientos de microcirugías, quemaduras de su piel, especialmente de la mano, para no ser identificados. En la identificación es de personas que pueden ser muy pocos los casos, pero que se pueden dar, que tienen trasplantes simultáneos de manos. Si yo hago un trasplante simultáneo de manos a una persona, pues la persona que quede con esas manos va a quedar con la identidad del donante. Entonces, en esos casos es bien importante resaltar que podría ser útil. En caso de menores, sí que nos puede ayudar la pelmatoscopia. Como les decía, en nuestro país lo único que tenemos para la identificación de estos niños o neonatos es la planta de los pies o un reconocimiento familiar, que en muchos casos el reconocimiento familiar es muy subjetivo, carece pues obviamente de todos sus principios científicos y por ende nos toca recurrir a otras técnicas. Podríamos identificar el menor por carta dental, difícilmente, ¿cierto? Porque muchos de ellos apenas están en su proceso de formación de estas piezas dentales. El ADN, a pesar de que es una excelente herramienta, en muchos casos genera pues que sea un poco más demorada, genera pues que sea un poco más, no sé, por decirlo de alguna manera o de alguna forma, tenga más tropiezos y sea más de tramitología, obviamente cuesta más y se requiere un tiempo prolongado para poder realizar esas identificaciones. Al menos en países como los de, por ejemplo, Latinoamérica, donde hay gran violencia particularmente, pues entonces son muchos los casos que podríamos tener en el laboratorio de genética y tratamos pues lógicamente de poder identificar una persona, en este caso un cadáver rápido que sea de una manera pues fehaciente, entonces la planta de los pies podría ser un registro perfecto. Pero volvemos al tema de las falencias que tenemos en los diferentes países. ¿Cuál? Son esos registros que se toman por personal de pronto no capacitado o personal no idóneo que a la larga generan un empastamiento, unas siluetas en los dibujos de la parte de la pelmatoscopia que no ayudan a sacar esa información, como les decía ahorita, de nivel 1, nivel 2, o sea, de morfología de los pelmatogramas, o poder extraer esos puntos característicos que nos hacen totalmente únicos y diferentes frente a las demás personas. Siempre hablo de esto y lo digo de una forma muy particular, y es que lastimosamente estas huellitas que se toman en gran parte por estas instituciones sirven para dos cosas. Muchos, por tradición, los papás guardan estas huellitas en el álbum familiar para que se tenga allí como reconocimiento o que se tenga como un recuerdo de que se tomó unas impresiones, lo cual no sirve para identificación porque les estoy mencionando que son huellas totalmente oscuras. Y lo otro es para tatuarse, porque muchos de los padres ya toman esto como una forma o un símbolo en el cual se tatúan sus huellas, las huellas más bien de los niños, en cualquier parte, obviamente, de su piel, y allí entonces, pues es la utilidad que hasta el momento tenemos de la pelmatoscopia, no hay más. Ya acá particularmente entonces venimos trabajando en ese tipo de identificación y cómo se pueden mejorar, pero no todos los casos tienen estas falencias. Hay algunos casos que nos permiten hacer identificación y ya vamos a mirar unos particulares, unos casos pues, que tenemos como exitosos acá en la ciudad de Medellín con respecto al tema de la identificación. Utilidad de la pelmatoscopia. ¿En qué otros casos podríamos utilizar la pelmatoscopia y que sea pues obviamente exitoso? Pues en este tipo de casos, como podemos observar, cuerpos totalmente calcinados, cuerpos con exposición directamente al fuego, pues allí lo que en muchos casos podríamos extraer o que se podría preservar, ya que tenemos pues la característica o tenemos como esa situación diferente, es que nuestras manos están más fáciles, están más expuestas al fuego, en un caso de un cuerpo incinerado, diferente a la parte del calzado, que se pueda derretir, en fin, cualquier cosa se puede dar, claro que sí, en este tema de muertes obviamente hay miles de formas de morir y cada caso es bien particular, entonces allí se debe tener en cuenta pues que la identificación pelmatoscópica podría aportar. En este caso particular que estamos observando aquí en la pantalla,
Pues no aporta mucho la carta dental porque observamos que la persona pierde totalmente el tejido óseo a nivel de la cabeza, no tenemos esa información, las manos se pierden, acá solamente se observa una mano donde su tejido está totalmente destruido, pero parcialmente se puede ver que una de las extremidades podría dar información con respecto a la identificación. No se puede hacer un reconocimiento morfocromático, pues no se le puede mostrar esta fotografía a un familiar a ver si lo puede identificar, porque obviamente las condiciones y el resultado de esta muerte pues no permite extraer esa información que puede ser como, o nos puede servir como información de identificación indiciaria. En este caso particular, vemos también un cuerpo totalmente incinerado, pero si ustedes ponen atención inicialmente a la extremidad inferior izquierda, se nota que el pie pues está allí bajo algunas condiciones, no las mejores, pero unas condiciones que permiten obviamente extraer el pelmatograma, y este pelmatograma va a generar pues la extracción de información importante que nos va, en un caso hipotético donde tengamos con qué comparar, pues podríamos realizar la identificación de estos cuerpos. Se podría tomar la región 1, como lo hablaban los diferentes sistemas de clasificación de impresiones pelmatoscópicas, con el fin de poder realizar esa identificación. Y así no tendríamos que ir a un análisis de ADN, ya que esta identificación se puede dar en términos muy cortos, hablando en tiempos, y también pues es mucho más económico. Acá estamos mirando costo, la relación costo-beneficio. Si yo me voy a una prueba de ADN, puede durar este cadáver más o menos, dándole prioridad entre 3 y 5 días, y eso pues dependiendo de las condiciones de cada una de las ciudades. Entonces, en casos extremos se puede ir hasta 3 meses este cuerpo sin poder identificar, a esperas de un resultado por genética. En cambio, la parte de la identificación pelmatoscópica nos podría dar esa luz, nos podría dar esa oportunidad, esa inmediatez que ayude que se haga la identificación en menos tiempo. Obviamente, pues acá estaríamos hablando de cuestión de minutos, horas, en el caso hipotético de que los pelmatogramas no sean los mejores, pero que se puede identificar pues mucho más rápido que por cualquier otra de las técnicas que nosotros conocemos como métodos de identificación fehaciente. Adicional, los insumos que se utilizan para la toma de registro pelmatoscópico, pues es básicamente el kit que nosotros conocemos, y es una tinta, un rodillo, una planchuela, que son insumos no costosos y pues, permiten pues realizar esa extracción de información para poder comparar con esa base de datos en el caso pues que existiese. La utilidad de la pelmatoscopia en cuerpos desmembrados, sabemos que en muchos casos se utiliza pues que las personas se pueden descuartizar o desarticular. El objetivo, como vemos en esta imagen, de los criminales, lastimosamente es generar una situación de dificultad para nosotros los expertos en identificación de cadáveres, los expertos en identificación de personas. Acá, en este caso que estamos observando, no se halla las manos ni se halla la cabeza. Eso también nos da a entender que es un modus operandi de esta banda criminal o de la persona que haya cometido este delito, y el objetivo era no, más bien generar esa situación de dificultad para los expertos, que no se identificara a esta persona de una forma rápida. Si yo tengo las impresiones dactilares, como tenemos base de datos, afortunadamente tenemos un buen sistema en Colombia de base de datos del sistema AFIS, donde yo puedo someter esa huella, si tienen buena calidad y cantidad de información, a una búsqueda, voy a obtener un buen resultado y posiblemente voy a tener la identificación inicialmente de la mano. ¿Quién me va a corroborar que efectivamente esas manos sí pertenecen al cuerpo? Pues el trabajo que se hace mancomunadamente con el médico forense, con el antropólogo, que a la larga este trabajo ayuda a que de alguna forma, de manera interdisciplinaria, se pueda realizar la identificación. Si nosotros tuviéramos las manos acá, pues como les estoy mencionando, se haría la identificación mucho más fácil. Pero como no tenemos y tampoco tenemos cabeza, que es el mensaje que los criminales nos querían enviar, era no queremos que identifiquen a esta persona, pues miramos que los pies no los tocaron absolutamente para nada, sus extremidades inferiores están totalmente íntegras,
y allí la pelmatoscopia cumpliría un papel fundamental. Vuelvo y resalto, obviamente no es solamente el trabajo del perito de la ojoscopia o del perito en papiloscopia, sino que es un trabajo que se tiene que articular con médico, con antropólogo o con cualquier otra disciplina que sea o que ayude más bien en pro de la identificación de personas. Acá miramos que los pies estaban íntegros, que podrían servir en un posible caso de comparación. En accidentes, la pelmatoscopia también nos puede dar un contexto bien interesante y nos podría brindar ayuda suficiente para la identificación de cadáveres. Estamos hablando, por ejemplo, de un evento, acá es un accidente aéreo, es un caso de una aeronave del ejército colombiano que choca contra una montaña, pues podemos observar cómo queda el aparato totalmente incinerado. Pues obviamente se espera que en este caso pues los cadáveres también tengan condiciones lastimosamente parecidas a las de la aeronave y se halla en medio de todo lo que se puede observar, de lo que queda antes de estos residuos de aeronaves o componentes anatómicos. Se observa que, por decir las botas de un caso, pues en este caso particular de un soldado, pues entonces pudo haber protegido toda la información de la pelmatoscopia, o sea, los pelmatogramas, y si yo puedo extraer eso, pues me podría dar una indicación de cómo se puede realizar la toma, cómo se puede realizar pues, la identificación de estos cadáveres. Acá, en este mismo evento, observamos una extremidad, estamos hablando de un pie y estamos hablando de una extremidad inferior y estamos hablando de una extremidad superior. Acá tengo la comparación. Si ustedes observan, el tejido blando de las manos quedó totalmente reducido ya a tejido muscular. ¿Por qué? Porque de forma directa el fuego afectó lo que fue la mano, el tejido blando, y por ende la dactiloscopia sería una de las técnicas que no podría utilizar porque obviamente por el tejido, por encontrarse bajo estas condiciones, no ayudaría mucho. Acá sí, en la otra imagen que se encuentra en la parte derecha de ustedes y de nosotros como observador, se puede evidenciar de que el calzado pudo haber protegido, que la bolsa está íntegra, se protege todo el registro pelmatoscópico y la identificación sería mucho más fácil. Acá de una forma más didáctica, pues entonces la exposición directa al fuego es más factible que en la parte de los tejidos blandos como la mano se afecten y los tejidos en extremidades inferiores, pues en muchos casos se puedan proteger. Y eso no solamente para militares, sino para cualquier tipo de ciudadanos. Es más común que nosotros andemos pues con calzado en cualquiera de las situaciones. Entonces, esto a la larga pues, puede servir y puede ayudar a la identificación. Miramos acá una de esas botas que se halló en el caso que estábamos mirando, pues se ve perfectamente los pelmatogramas, se pudo observar que todo este registro podría servir para la identificación, que estaba íntegro y que se puede sacar características. Y acá miramos pues que con la imagen que está en la parte derecha, que el calzado pues nos acompaña en su gran mayoría en nuestra cotidianidad y por eso le damos como ese valor agregado a este tipo de identificación. Nosotros en Colombia que hemos venido trabajando o que se ha realizado para la identificación de las personas a través de esta técnica que es la planta de los pies. Inicialmente identificamos esa población vulnerable que podría sufrir atentados terroristas, que podría sufrir accidentes aéreos como lo acabamos de observar, y miramos que entre esos tenemos a los militares de nuestro país. En un trabajo que se hizo en asocio con la universidad, una de las universidades de acá de la ciudad de Medellín, en compañía de un grupo de investigación, nosotros hicimos la identificación en el batallón de la Policía Militar acá en Colombia de esos militares que a través de, o finalizando más bien su proceso de formación, van a ir a zonas que nosotros conocemos como zonas peligrosas, también conocidas como zonas rojas de nuestro territorio nacional. Lastimosamente ustedes saben que tenemos las circunstancias donde aún hay grupos armados, tenemos guerrillas, entonces estos militares van a estar en zonas muy peligrosas de nuestro país y lo que nosotros quisimos hacer con este trabajo básicamente fue crear una base de datos pelmatoscópico con cada uno de ellos
que una vez, Dios no lo quiera, en una circunstancia, por ejemplo, de un atentado terrorista con artefactos explosivos, en un accidente aéreo, un accidente terrestre o cualquiera de los eventos que pueda generar algún tipo de muerte y traumatismo a los cadáveres, pues entonces que la pelmatoscopia sirva como un fin de identificación de cada uno de ellos. Obviamente, pues sería muy bueno que se realizaran estas bases de datos no solamente con los militares, sino con las personas que trabajamos en la rama judicial o las personas que tenemos cualquier tipo de actividad donde lastimosamente nos podemos ver afectados y no solamente pues funcionarios públicos, acá también podríamos mirar la ciudadanía en general, pues que se crearan esas bases de datos con fines de identificación. Acá pues obviamente tomamos el registro, esos registros posteriormente se metían a un sistema, se digitalizaban y pues ese era el grupo de trabajo, ese es nuestro grupo de trabajo básicamente, que viene realizando esta tarea de poder identificar esa población vulnerable, como les dije anteriormente, comenzamos con el ejército y ya empezamos a crear esas bases de datos. ¿Falta mucho? Sí, falta demasiado para la identificación de las personas, lastimosamente, a través de la planta de los pies, pero ya estamos dando nuestros primeros pasos y suena pues de una forma muy simbólica porque eso es lo que estamos haciendo, trabajando en crear esas bases de datos y que se puedan identificar a las personas a través de nuestra planta de los pies. Tenemos algunos casos. Solamente nosotros, y lo digo pues de una forma muy humilde, nosotros acá en la ciudad de Medellín hemos tenido como esa iniciativa de realizar este tipo de identificaciones. Así la autoridad judicial permita que los cuerpos se puedan entregar en algunas oportunidades de forma indiciaria. Nosotros venimos trabajando pues con la identificación de los cadáveres a través de ¿qué? De la planta de los pies. Hemos tenido algunos casos exitosos acá en la ciudad de Medellín. No conozco reportes a nivel país especialmente en Colombia, pues que nos aporten o nos digan que también hayan hecho lo mismo. Acá pues el grupo de trabajo hemos realizado pues este tipo de análisis y lo que podríamos encontrar son casos como este. El primero pues es un caso que nosotros llamamos un caso pues normal, que es la parte de estos menores que se encuentran totalmente desamparados sin una identificación y que nosotros quisimos corroborar la identidad, pues demostrando que la técnica en algunos casos, siempre y cuando tengamos la información dubitada o indubitada con calidad y cantidad de información, se puede hacer perfectamente un cotejo pelmatoscópico. Acá estamos hablando de un niño, ¿cierto? Un paciente de 9 meses que el padre lo encuentra en la cama sin respuesta, lo encuentra totalmente cianótico, sin movimiento respiratorio, lo lleva a urgencia y allí se declara que la persona, o más bien este niño, muere por un paro respiratorio, es un síndrome de muerte súbita. Pero lo que nos interesa de este caso es que cuando llegó el cuerpo a las instalaciones de medicina legal, identificamos que entre los documentos que se entrega por parte de Policía Judicial estaba un registro pelmatoscópico. Nos dimos a la tarea, especialmente acá un compañero, un colega, eh, se dio a la tarea de poder realizar la toma de registro pelmatoscópico del cuerpo y obtuvo pues, esa correspondencia y esas características que permitieron identificar y entregar este cuerpo de manera fehaciente. Es decir, no se entregó de forma indiciaria como se hace en la actualidad, sino que este cuerpo salió de nuestra institución con toda la seguridad de que se identifica fehacientemente, producto de qué? De la comparación, como lo hizo acá, producto de la comparación de esos sistemas de clasificación y sistemas de comparación pelmatoscópico. Acá estamos observando en la parte derecha el registro que se le toma al cadáver, pues obviamente, a pesar de que es de 9 meses, da muy buena información y acá estoy en la parte derecha del observador, estamos observando, estamos visualizando, perdón, esta imagen que permite extraer información. Como les digo, en la gran mayoría de casos es muy complejo y es muy difícil encontrar esos registros de la notaría, de la registraduría, que cumplan con esos criterios de calidad y cantidad de información que permitan hacer la identificación. Acá se hizo una de las tantas técnicas de poder extraer la identificación, es colocar unos puntos en las características coincidentes del nivel 2, que obviamente nos corroboran y producto del método de ACEP que nosotros establecemos, donde un par técnico hace pues como
la revisión del caso pues, permite hacer una identificación fehaciente. En este caso, pues el compañero pudo llegar a una conclusión, se revisa el caso por un par técnico y se identifica de manera fehaciente. O sea, que teníamos la seguridad, la garantía de que no había ningún tipo de problema con respecto a la identificación de este menor. Que ocurre en ciertas partes donde puedan hurtar menores, niños, y pues eso es una herramienta también que puede servir en pro de la identificación. Caso número 2, qué pena, acá me aparece el caso número 1, es el caso número 2. Este caso 2 es bien interesante, ocurrió acá en la ciudad de Medellín, es conocido a través de los medios de comunicación y nos da el reporte de la policía judicial que un habitante de calle pues, que se encontraba en el río halla una pierna humana, ¿cierto? El cual la saca, él llega, la saca, informa a la policía que estaba cerca, la policía llama al laboratorio de criminalística y mientras se hace el procedimiento de inspección técnica a cadáver, porque se establece en Colombia un procedimiento de inspección técnica a cadáver para estos casos, pues se puede observar, pues las mismas personas que estaban allí pueden observar que había un costal también en el río, que estaba en ese momento bajando por el cauce, que el habitante de la calle vuelve e ingresa al río y saca el costal y encuentran en la parte interior, pues entonces lo que era el tronco humano. Solamente teníamos un pie y un tronco humano. Esos fueron los hallazgos por parte de la Policía Judicial. Ese, para las personas que no conocen la ciudad de Medellín, básicamente esto es como una ilustración del río, o sea, cercano a donde ocurrió este evento, pues estamos hablando que esta imagen nos puede ilustrar básicamente ese sitio y así lo nombró, lo mencionó los diferentes medios de comunicaciones locales, que pues haya una pierna y después un torso envuelto en un costal. Allí está el costal, allí teníamos pues un cadáver en estado de descomposición y ya se había extraído por parte del habitante de la calle una pierna. Acá el trabajo comienza para la identificación por parte de radiólogos, antropólogos, médicos y también nosotros tuvimos la oportunidad de participar. Entre la identificación indiciaria de este cadáver llamaba mucho la atención de que era de sexo femenino y que tenía unas características, por ejemplo, en sus pezones, tenía unos piercing que acá se puede observar, que ayuda mucho pues, a mirar los reportes de desaparecidos, y teníamos casualmente una joven entre 15 y 20 años que se había reportado por familiares como desaparecida y que nos podría conseguir más o menos en tiempo o ventana de muerte. Entonces, esta información indiciaria, que como les decía al inicio, es la sumatoria de características, nos llevó a poder tener una entrevista posteriormente con la familia o con la posible familia, donde se le menciona el estado en que se encuentra el cuerpo y que posiblemente podría ser un cuerpo candidato para esa persona desaparecida. El trabajo de rayos X, acá también se puede visualizar que la parte donde directamente se hacen los cortes por parte del criminal o de los criminales, no sabemos aquí cuántas personas pudieron haber participado, pero se ve efectivamente, antropología nos corrobora que esta pierna que estamos viendo acá, que ese fémur, corresponde perfectamente con lo que quedó allí en la parte del dorso y era básicamente la misma persona. Y teníamos ya nuestro pie izquierdo, que era el que nos iba a aportar esa información. Miren que el trabajo acá no es nada fácil, es un caso complejo, porque extremidades superiores nunca se hallaron, hasta el momento no se encontraron en ninguna parte, ni en el caudal, ni en otros sitios aledaños en la ciudad de Medellín, tampoco la cabeza, pues obviamente una cabeza en la parte de la corriente de agua, pues se va a perder mucho más fácil, entonces en este caso solamente teníamos esto para trabajar, un tronco y una extremidad inferior que tenía su planta perfectamente. Por la acción de la descomposición de este cadáver, pues se desprende el guante epidérmico. Acá nosotros encontramos una dificultad adicional para la identificación del caso, y es que producto de la reproducción que se hace en cualquier soporte, por decir en un papel, para poder obtener esas impresiones artificiales, en este caso no se pudo porque no quedan las mismas condiciones. Lo que se hizo fue que tomar una fotografía e invertir la fotografía para poder extraer esos puntos característicos que pudiesen servir en la identificación.
Eso es lo que se hizo básicamente a través de fotografía. No teníamos un registro físico de estas impresiones, pero igualmente el registro fotográfico es válido para este tipo de actividades. La familia, pues una vez que tuvimos como esa entrevista y hablamos de la posible correspondencia o al menos con esas características individualizantes de la persona que tenían desaparecida, pues nos aporta un registro pelmatoscópico que, como pueden observar, es un registro viejo, es un registro que se encontraba pues totalmente archivado, ahí se nota pues como el doblez del documento, pero pues, nos dimos a la tarea de mirar más allá a ver si podíamos extraer información, lo cual permitió efectivamente, después de unas buenas horas de trabajar en el caso, sacar puntos coincidentes, ¿cierto? Ya tanto la parte de pliegues, también extraer esos puntos característicos. Este es uno de los tantos métodos que utilizamos para sacar puntos. Después algunos de ellos se ampliaron, los que eran diáfanos, los que tenían más información. Acá es difícil trabajar este tipo de casos porque el pie que tenemos de registro civil de nacimiento es mucho más pequeño comparado, es decir, el registro es mucho más pequeño y de pronto algunos puntos pueden generar duda con respecto al observador, pero la experiencia nos ayuda mucho a poder determinar esas zonas, esas formas. Estamos trabajando, o más bien se ubicó la región metatarsiana del cadáver, en este caso, pues donde se haya esa mayor riqueza identificativa, se pudo extraer esos puntos característicos y gracias a este trabajo que se hizo en el laboratorio, que se pudo corroborar por 2 pares técnicos, la idea es que esos casos que son de mayor dificultad se corroboren por más pares técnicos, se llegó a la conclusión de que esa pierna sí le correspondía a la niña que estaba desaparecida y que por ende, producto al trabajo que había hecho antropología, que era la correspondencia entre la extremidad inferior y el tronco, se pudo establecer que efectivamente estábamos hablando de la misma persona. En un término de menos de 2 días se pudo identificar producto al trabajo de la lofoscopia, ya que el resultado de genética pues iba a demorar mucho más. Entonces, esta es la importancia de la identificación pelmatoscópica, este es el aporte que podríamos dar, la reflexión acá y la conclusión que podríamos sacar de todo esto es que deberíamos explorar, deberíamos aprovechar esta materia importante, esta materia prima con registros de las crestas papilares, especialmente de la planta de los pies, para poder ayudar en la identificación de los menores, de cualquier tipo de población vulnerable a cualquier tipo de riesgo y que a la larga pues ayude a que todos esos procesos forenses y sobre todo esos procesos judiciales se realicen de una forma más oportuna. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. No sé si hay preguntas y pues, de antemano estamos prestos a cualquier tipo de inquietudes. Adicionalmente, a través de la academia se pueden comunicar con nosotros si de pronto quieren hacer estudios adicionales o están trabajando en el mismo y que podamos trabajar de forma mancomunada o podamos asesorar. Muchas gracias. Profe, hay una pregunta al respecto. Dice la pregunta, ¿influye de algún aspecto las características de las huellas de los pies cuando se trata que el victimario sea habitante de la calle o ande descalzo? Claro que sí, es bien interesante la pregunta porque eso sí va a generar unas situaciones particulares, van a generar callosidades y esas callosidades a la larga van a generar un desgaste de las crestas papilares. Por ende, pues es una población mucho más complicada para poder identificar, se requiere pues de un tratamiento especial, un tratamiento de pulpejos o en un caso determinado, si las crestas papilares de la piel externa están muy mal, en muy malas condiciones, se puede trabajar con la segunda capa de la piel, que es el tejido dérmico, y este perfectamente nos va a brindar esa información. Es importante recordar acá que la piel se conforma de 3 capas inicialmente, ¿cierto? A grosso modo sabemos que la más externa se conoce como la epidermis. Si la persona es un habitante de calle, pues esa fricción constante y si está descalzo va a generar que esa epidermis se desgaste, pero donde nacen realmente esas crestas papilares es en la segunda capa de la piel conocida como dermis. Entonces, en una situación particular se puede extraer, hay técnicas de quitar esa piel epidérmica para que se quede únicamente la piel dérmica y así poder realizar la identificación. Bien, profe, muchísimas gracias por su conocimiento, por compartir estas experiencias y Ok, esperamos perfecto. tenerlo nuevamente con nosotros en otro
espacio Ok, académico. hasta luego, que estén muy bien. Muchas